Bitcoin cayendo casi un 4% en pocas horas, atacando niveles de soporte importantes e intentando cambiar de tendencia en distintas temporalidades. Así que en el vídeo de hoy haré un análisis de la última hora de Bitcoin y comentaré qué podemos esperar de Bitcoin durante las próximas horas. Bueno, como ya sabéis, me encuentro de viaje, ya lo comenté ayer y pido disculpas por la baja calidad que se pueda ofrecer en cuanto a imagen y en cuanto a sonido, pero creo que independientemente de eso, lo más importante es la calidad del análisis y en ese sentido estoy 100% seguro que estaréis de acuerdo conmigo que vamos bastante sobrados. Entonces, habiendo dicho esto, justamente hemos estado comentando durante estos últimos días la estructura que se está formando y esto no siempre es de este modo porque ha sido simplemente casualidad, pero la realidad es que hemos estado formando como el mismo movimiento y la misma estructura en distintas temporalidades. En 4 horas, empezando por la más baja, teníamos una especie de movimiento horizontal en forma de rango y en gráfico diario estábamos formando literalmente lo mismo, aquí lo tenemos, pero dentro de una estructura mayor. De hecho, si lo que hacemos es repetir esto que ha ocurrido en 4 horas, copiarlo y llevárnoslo al gráfico diario, nos daremos cuenta de que evidentemente pues este rango de 4 horas era esta parte final del gráfico diario, pero en cambio si hacemos un poquito más grande todo esto, nos damos cuenta de que el movimiento coincide a la perfección. Es decir, en 4 horas teníamos un movimiento impulsivo, igual que en gráfico diario, movimiento correctivo, continuación, continuación. Aquí formamos un máximo, en 4 horas también, caída, caída, nos levantamos, un máximo por abajo, nos levantamos, un máximo por abajo, hace ver como que cae pero se levanta, doble techo y para abajo, hace ver que cae pero se levanta, doble techo y para abajo, como un pullback y una caída mayor, como un pullback y una caída mayor. Aquí tenemos el impulso, el pullback y la continuación, el impulso, el pullback y la continuación, y esta estructura final que coincide tanto en gráfico diario como en 4 horas. ¿Qué es lo que ha hecho que el gráfico de 4 horas caiga? Porque aquí siguen las, entre comillas, coincidencias. Y es este movimiento que os voy a enseñar a continuación. Y es este doble techo en la parte final. Adivinad qué es lo que está ocurriendo en gráfico diario. Literalmente lo mismo, esta estructura de doble techo. Es decir, en la parte final del rango de 4 horas, dentro de un rango diario grande, se ha formado un doble techo en 4 horas que está formando un movimiento a la baja, como buen doble techo, que además confirma el doble techo en gráfico diario, que además empieza a confirmar, y aquí es donde viene la guinda del pastel, el doble techo en gráfico semanal. Es decir, tenemos que esperar que el gráfico semanal forme una caída así de gigante del doble techo, como está ocurriendo en 4 horas. No tiene por qué ocurrir de este modo, ni tan siquiera tiene que venir una caída. Evidentemente, está en disposición de poder formar algo similar. Imaginaros que esto es el doble techo en gráfico semanal, que evidentemente aún no ha empezado, lo tenemos aquí, aún no ha empezado la caída del doble techo semanal porque primero tiene que confirmarlo el gráfico diario, es lo que está ocurriendo durante el día de hoy, ahora hablaremos de ello, pero en el momento en el que se pueda llegar a confirmar esa caída, que evidentemente el gráfico semanal es susceptible de que pueda ocurrir debido a todo lo que hemos comentado hasta ahora, deberíamos sí o sí ver cómo no solo rompemos los mínimos anteriores, sino que atacamos el anterior pullback y rompemos claramente el anterior pullback para hacer nuevos mínimos decrecientes. No tiene por qué. Esto significaría, entre nosotros, no solo romper estos mínimos de aquí, sino atacar el anterior pullback y romper con fuerza el anterior pullback, es decir, plantarnos en 29.000, algo que más allá del término numérico y del porcentaje de caída significaría un claro cambio de tendencia y dejar atrás el bull run, ¿no? Entonces no tiene por qué ocurrir de este modo, ni tan siquiera tiene que ocurrir una caída, pero es cierto que lo que está ocurriendo durante el día de hoy, y ahora volveremos al gráfico semanal, puede empezar a confirmar ese movimiento de caída durante esta semana y que la caída de esta semana se traslade a lo que puede significar ese movimiento de caída más grande. Es decir, la caída que estamos viendo durante el día de hoy, es cierto que, pues bueno, es una caída del 2,50%, que no solo es la caída, sino es lo que está formando en cuanto a términos de 4 horas, que es hacer que ataquemos la parte inferior del rango, que después de este doble techo puede significar una caída mayor, etcétera, etcétera, etcétera. No es representativa, simplemente porque no se ha confirmado nada. Primero que una caída del 2,50% en Bitcoin
es muy básica, tanto una caída como una subida, y lo sería del 2,5 como del 3, del 4, del 5, incluso del 6. Las cosas son como son. Pero es que no solo eso, sino que tampoco se ha formado ninguna confirmación clara de nada. Para que podamos dar por confirmado este doble techo en gráfico diario y entender que pasamos de la parte superior del rango a la parte inferior del rango, tendríamos que no solo que el día de hoy sea rojo, sea bajista, como está siendo, vamos bien encaminados, aunque quedan 16 horas y media, sino que también el día de mañana confirme esa tesitura. ¿Entendéis? Entonces, es cierto que esto es un primer paso que encaja a la perfección con los anteriores pasos y con el abanico de probabilidades que tenemos ahora mismo referente a lo que está ocurriendo en todas las temporalidades, que es lo que hemos comentado al principio del vídeo, pero simplemente es un primer paso y es demasiado endeble. Aún tenemos que ver mucha más confirmación y aún tenemos que ver un desarrollo mucho mayor. Además, esta semana, mañana concretamente, hay tipos de interés en Estados Unidos, que no será lo interesante el dato, porque se espera que el dato sea el mismo y con una probabilidad increíblemente elevada, sino que lo interesante será escuchar las declaraciones, como siempre ocurre. Esto puede trastocar lo que esperamos o lo que las probabilidades técnicas nos indican, que es seguir cayendo, o, es decir, deshacer el análisis en vez de que ocurra lo más probable. Deshacer el análisis podría ocurrir, o simplemente puede potenciar lo que ya nos está diciendo el gráfico. Muchas veces no tenemos que saber cuál es la noticia que va a venir para saber o para entender qué puede hacer el mercado, porque la estructura técnica ya nos indica la probabilidad. Luego viene una noticia que efectivamente es el detonante final de que el precio vaya hacia una dirección o vaya hacia otra. Estamos de acuerdo. Pero no necesitamos conocer esa noticia para saber qué es lo que puede ocurrir con el precio. Y ya no viene de hoy o de ayer o de la semana pasada, sino viene desde hace muchas semanas que comentamos la estructura que estamos viendo. Lo único que ahora cada vez la probabilidad es mayor. Ahora bien, la probabilidad es muy elevada ahora. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, el día de hoy es bajista, el día de mañana también, confirmamos, venimos aquí, vamos con fuerza, atacamos con fuerza, y esta semana es claramente bajista, con lo cual confirmamos no solo el doble techo en gráfico diario y en gráfico de 4 horas, sino el doble techo en gráfico semanal? ¿Y qué ocurre si cuando llegamos a la zona de soporte del rango diario, el precio en vez de caer y de confirmar aún más toda esa estructura, el precio forma un mini doble suelo en gráfico diario y se levanta? Pues que nuevamente tenemos que entender que la probabilidad, el porcentaje de probabilidad de que el precio confirme esa estructura semanal es menor en este caso. ¿Es mayor que el punto en el que nos encontramos ahora? Sí, porque estaríamos más abajo. Pero es menor que lo que hubiera ocurrido anteriormente. ¿Por qué? Porque se ha formado una estructura de cambio de tendencia en una temporalidad inferior. Es decir, no porque ahora la probabilidad sea muy elevada de que el gráfico semanal confirme ese doble techo, o sea, más elevada que ayer, y ayer era más elevada que la semana pasada, no por eso quiere decir que vayamos a tener una caída que rompa los mínimos anteriores, porque tendremos que evaluar la probabilidad de que ocurra eso cuando pasemos por debajo de este nivel. Del mismo modo que no nos podemos cerrar la puerta a que el precio haga así, confirme esa estructura, venga aquí y se levante, porque entonces vendrá alguien y te dirá, no, claro, es que esto era un movimiento horizontal. Claro, pero es que era un movimiento horizontal a todo lo pasado. Hay un momento que este movimiento horizontal lo que ha sido es un doble techo. Lo único que, ¿por qué todos somos muy buenos analizando el pasado? Hombre, pues porque ya lo ves todo, lo entiendes todo perfectamente, ves qué es lo que está ocurriendo. Aquí todo el mundo ve un doble suelo en la parte final de un soporte, de un mercado bajista, perdón. Claro, todo el mundo lo ve, pero hubo un momento en el que el precio de Bitcoin estaba rompiendo los mínimos anteriores. Aquí te puedo asegurar que poca gente veía eso. La gente, ¿qué es lo que veía? Pues esto. Una corrección para seguir cayendo, en forma de canal, de bandera o de lo que tú quieras. A toro pasado todos vemos un doble suelo, y es muy sencillo ver el doble suelo. Pero hay que vivirlo, ¿eh? Pues aquí es literalmente lo mismo. Ahora, la probabilidad, si se van confirmando las estructuras que he ido comentando, es de que el precio haga esto, porque esto es un doble techo, es un cambio de tendencia en gráfico semanal. Pero cuando pasemos por aquí, evaluaremos si realmente
podemos esperar esto o si realmente podemos esperar esto. Y en base a lo que ocurra aquí, pues entenderemos si el precio puede continuar y esto era un movimiento horizontal o si era un doble techo y el precio puede ir cayendo. Así como en el momento en el que el precio pueda ir cayendo, evaluaremos si la probabilidad es de formar un pequeño pullback más denso y más grande de lo normal o simplemente es decir, si simplemente es de esto o si el precio puede atacar otros niveles. ¿Podemos descartar 100% el cambio de tendencia y que el mercado alcista haya terminado aquí? No lo podemos descartar. Igual que no podemos descartar que Bitcoin se vaya a cero, cuidado, ¿eh? ¿Es probable? No, todo lo contrario, es muy poco probable. Ahora bien, será el día a día, o mejor dicho en este caso, la semana a semana, quien nos irá comentando esto. ¿Por qué digo esto? Lo digo simplemente para reflejar la importancia de que por muy mala pinta que tenga esto ahora, hay que evaluar. Y no solo hay que ir evaluando en términos más grandes, como he comentado, cuando lleguemos aquí, cuando rompamos, si es que rompamos, etcétera, rompemos, etcétera, etcétera, sino que también hay que evaluarlo hora a hora. Ahora mismo estamos pasando por debajo del mínimo anterior. Es decir, estamos atacando la zona inferior del rango de 4 horas. Hay que evaluar cómo llega el precio de Bitcoin a este nivel. Aún no ha llegado exactamente, es más o menos la zona de los 67.000. Bueno, pues cuando lleguemos a este punto, evaluaremos si la probabilidad es de ruptura y con lo cual confirmamos el doble techo diario o podemos confirmar el doble techo diario o por el contrario es de rechazo y se anula esta estructura de doble techo diario. Entonces, ni todo es tan bueno ni todo es tan malo. Evidentemente es más divertido decir, no, esto va a hacer así, así, así y tal, y pintarte aquí un análisis futurista. Bueno, eso es tirar una moneda al aire. Quien esté pintando un análisis se lo está inventando, ¿ok? ¿Qué se puede hacer? Hablar en cuanto a probabilidades respecto a lo que está ocurriendo, que es lo que llevamos haciendo desde hace semanas. Y por eso, cuando el precio estaba aquí, hablábamos de que esto era un rango, cuando se hablaba de múltiples patrones. Cuando el precio rompía aquí, hablábamos de que había que esperar a que se confirmara, y no se confirmó. Cuando el precio hizo un impulso, un pullback y una continuación, hablamos de que esto era el nivel de resistencia, y que no hay estructuras tendenciales en un rango. Y ahora mismo, después de tantos y tantos movimientos que hemos estado comentando aquí, hay que focalizarse en esto de aquí. Y más allá de que la estructura diaria, sí, efectivamente, no lo hemos dicho hoy, lo dijimos ayer y lo dijimos durante toda la semana pasada. Más allá de que la estructura diaria tenga una probabilidad elevada de esto, ahora el partido lo jugamos aquí, en ver cómo se comporta el precio pasando por debajo del mínimo anterior. Y si ahora, analizando esto, vemos que se forman desaceleraciones y dobles suelos, podemos esperar que el precio vuelva a atacar esta zona de aquí. ¿Invalida toda la estructura? No, no invalida el tinglado, porque puede ser un triple techo, por ejemplo. Pueden ser muchas cosas, pero evidentemente genera menos fortaleza bajista en el corto plazo. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.